La biodiversidad, fundamental para la preservación de la vida. La vida y la biodiversidad tienen una relación de carácter directo. Según Theo Verbrugge, en el proceso de abreviación de la biodiversidad, podemos distinguir que es el conjunto de todos los seres vivos del planeta. Seres vivos, ecosistemas, relaciones entre sí. Pues bien, este conjunto de información científica que se ha indagado y que ha coadyuvado al enriquecimiento objetivo de poder distinguir la importancia de la biodiversidad, es también necesario tener en cuenta que hace parte efectivamente de la necesidad de entender, valga la redundancia, de entender que todo ser vivo no es solo y que todo ser vivo es el engranaje o requiere unas relaciones dinámicas para sobrevivir, para estar dentro de un ecosistema donde todos y cada uno de los seres vivos nos necesitamos entre sí. En ese estudio, Verbrugge, es posible distinguir 1.700.000 especies de seres vivos, algunos conocidos en algunas regiones, otros aún en estudios. Más de 55.000 animales vertebrados de diferentes especies, más de 270.000 especies de plantas superiores, es decir, que ni siquiera las plantas inferiores han logrado ser estudiadas totalmente por la humanidad. Esta circunstancia de la biodiversidad en relación a la vida nos produce una enseñanza directa, y esa enseñanza directa nos lleva a poder comprender que un insecto puede existir, es un ejemplo, puede existir solo en un ecosistema, no. Un reptil puede existir solo en un ecosistema, no. Un vertebrado solo en un ecosistema tampoco puede existir. Es decir, hay una correlación continua de la naturaleza para que cada una de las especies que existen en el planeta mantengamos como una especie de relaciones directas para poder sobrevivir y para poder entender la importancia de la biodiversidad en relación a la vida. De 3 millones a 110 millones de especies de insectos existen, y más de 1 millón de esas especies, para ser estudiadas necesitaríamos alrededor de casi 200 años, es decir, por descripción anual. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera la humanidad aún tiene la connotación de haber avanzado en su totalidad al estudio de la riqueza que la naturaleza ofrece al ser humano. Es importante distinguir también que esa gran cantidad de especies existentes, muchas desconocidas, han entrado a un proceso de extinción. Es decir, antes de ser estudiadas, han entrado a un proceso de extinción. Esto es muy preocupante, toda vez que, por ejemplo, los ríos ya no están produciendo la cantidad de peces que producían antes. Los mares ya no están produciendo la cantidad de peces y de especies marítimas que antes se producían.
Esto obedece a la forma como degradantemente se ha atentado contra la misma naturaleza. Pero pareciera como si ese atentar contra la naturaleza fuese algo que prácticamente se diera de una forma como que está pasando y como que yo soy un ser humano y no me interesa, o a su vez creo de que esto no me puede afectar. Efectivamente es equívoco. Es equívoco pensar que el ser humano, cuando atenta contra la biodiversidad, considere de que no le está afectando. No, antes por el contrario. A medida que la serie de enfermedades empiezan a aparecer o a surgir en el histórico de la humanidad, producto de atentar tanto contra la naturaleza, es cuando empezamos a comprender la importancia de la biodiversidad, la importancia de las plantas, la importancia del cuidado de toda la naturaleza y la importancia de todo lo que el gran creador, Dios, pues hay que creer en la existencia de ese ser que pudo haber logrado el desarrollo de un planeta tan maravilloso como es el planeta Tierra. Para Paul Ehrlich existe una pérdida de más de 250.000 especies por año. Imagínense si esas especies son necesarias para el alimento de otros, así como nosotros tomamos de los ríos para consumir peces, pescados y los preparamos deliciosamente. ¿Cuántas de estas especies no están siendo utilizadas producto de que paulatinamente se están perdiendo, se están degradando, se está atentando contra la vida de estas especies? Y cuando digo especies me refiero a tanto especies animales como especies vegetales. Es importante saber que las selvas tropicales mundiales están desapareciendo al más de 3% anual. Grave, absolutamente grave. Y la diversidad de cultivos está desapareciendo al 2% anual. Los tipos de ganado, porque existen diferentes tipos de ganado, están desapareciendo al 5% anual. Y las especies de plantas, más de 35.000 especies de plantas, están desapareciendo al 12,5% anual. Es decir, toda la flora del planeta Tierra está en peligro de extinción. Las plantas superiores desaparecen y se extinguen no menos de 30 especies entre insectos, hongos, bacterias cuando desaparecen las plantas superiores. Es decir, toda esa cantidad de insectos, de hongos y de bacterias que se generan también y que hacen como especie de un equilibrio en la naturaleza. En la medida en que desaparecen las plantas superiores producto de la aberrante tala de bosques, también va atentando contra este tipo de especies. Ahora, cuando se hace en este tema un análisis de la biodiversidad en relación con la vida, cabe señalar que los procesos de biodiversidad obedecen también a un tipo de belleza. Y ese tipo de belleza viene a ser un tipo de belleza emocional que conduce a comprender
que la naturaleza a nosotros nos conduce a distinguir con los sentidos, con la observación directa de esa belleza tan esplendorosa de ríos, de mares, de riachuelos, de quebradas, de selvas tropicales, que obedecen a comprender que eso en el ser humano a nivel cerebral produce unas emociones impresionantes. Es decir, es un aspecto de carácter positivo, porque hay oxígeno, porque se respira aire puro, porque no se está contaminado, porque el cerebro está en conectividad con la naturaleza y porque, y cuando digo en conectividad lo digo en la medida en que se logra respirar aire, oxígeno totalmente descontaminado y por la misma observación de los paisajes. Es decir, hay un dominio absoluto de lo natural sobre lo artificial. Ahora, no todas las poblaciones tienen la capacidad de evaluar, de comprender los escenarios geográficos en los cuales se encuentran asentados. Colombia, por naturaleza, la población indígena y la población de origen de muchos años se asentó a la orilla de los ríos, en la búsqueda del agua, en la búsqueda de la supervivencia y en la búsqueda de la relación directa con el agua. Bendito sea Quibdó, una población en la cual el agua es fuente de vida y como fuente de vida conduce a la reproducción de tantas especies en una selva tan riquísima como la que se tiene en el departamento del Chocó. Pero no es sino preguntarnos a sí mismos, ¿existe armonía de la biodiversidad en relación a la vida? Es decir, ¿qué tanto la vida se convierte en un elemento fundamental que armoniza, que sintetiza, que coordina, que coadyuva, que obedece a comprender la importancia de la naturaleza? Es allí donde entonces empezamos a jugar un papel preponderante del análisis del origen de la vida. Bien sabemos que existen dos grandes teorías en el origen de la vida. La primera teoría y la teoría valedera, a la cual yo le tengo mucha credibilidad, que es la que tiene que ver con la existencia de un ser superior, como creador único de todo lo que existe. Y como segundo es la evolución científica, es decir, la evolución de las especies bajo un análisis de la visión de la ciencia, de la interpretación, del origen de la vida, de la evolución de las especies, que conduce a comprender cómo los organismos pluricelulares, unicelulares, pluricelulares y toda esa evolución biológica que se ha tenido sobre el origen de la vida. No obstante, la vida, dependiendo de la forma como cada ser humano la comprende, la analiza, debe también comprender la importancia de que la vida es única, de que la vida es irrepetible, de que vivimos en un engranaje en el ecosistema generalizado de lo que hemos podido determinar como la biodiversidad. Interesante la existencia
de un planeta tan hermoso como el planeta Tierra. Y que la vida es única y que no existen dos vidas en materiales, claro está. Pero a su vez, en ese espacio de tiempo en el que se tiene la vida, es importante comprender el cuidado de ella misma, la empatía de las relaciones sociales y la empatía con la naturaleza. Pues de nada se serviría tener vida si no existe una correlación de empatía social, de empatía con la naturaleza y de empatía con los semejantes. La vida viene siendo la bendición más grande que Dios le puede dar al ser humano, la existencia de ella. Pero como cada ser humano cumple ciclos, nacemos, crecemos y en alguna oportunidad tenemos que irnos del planeta de la parte material. Indica de que se han ido creando nuevas generaciones, nuevos hijos, nuevos nietos, nuevos sobrinos. Esas nuevas generaciones que vienen creciendo ameritan orientaciones. ¿Por qué? Porque todos los adultos tenemos la responsabilidad histórica de ayudar a la juventud, a los niños, a los jóvenes que vienen a convertirse en el futuro de las regiones, en el futuro de los departamentos, en el futuro de los municipios colombianos. Entonces juegan papeles preponderantes, papeles importantes, las orientaciones educativas, las orientaciones de organizaciones no gubernamentales, las orientaciones de las organizaciones cívicas, la unidad total social, la orientación administrativa, la colaboración conjunta, el trabajo en equipo, el trabajo que permita a través de las organizaciones empresariales, sociales, cívicas, culturales, establecer una dinámica única que enrumbe el excelente futuro de los jóvenes y de los niños del Chocó y de Quito. Efectivamente, cuando empezamos a hablar en el comienzo del tema sobre la biodiversidad, sobre la preservación de la vida, implica analizar la importancia de por qué la vida se convierte en un elemento fundamental de preservarlo dentro de todo ese gran engranaje de biodiversidad existente. ¿Por qué? Porque se cuenta con unas riquezas naturales y con mucho que explorar dentro de los procesos educativos, dentro de los procesos científicos, dentro de los avances culturales, dentro de las proyecciones, dentro de la forma como se orienten a los jóvenes, a los niños, a ser médicos, a ser abogados, a ser ingenieros, a avanzar, a estudiar, a cuidar la naturaleza y a sentirse empoderados de un proceso de biodiversidad tan riquísimo y tan hermoso como es lo que existe en el departamento del Chocó. Siento la necesidad de agradecer efectivamente a la oportunidad que el gran cineasta y escritor Leormandi Córdoba, en el marco de este proyecto que ha emprendido,